fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Dios les bendiga, tengan muy buena noche, les damos pues muchas gracias a Dios por permitirnos en esta hora el poder juntos estudiar la palabra y sobre todo pues elevar una oración también para que el Espíritu Santo nos dé revelación. A ustedes que están a través de los medios digitales, pues les bendecimos, les decía, y mis hermanos que están acá en el estudio también, Abraham, hermano Mario, Pastor Iván, qué alegre verte, nos de verdad regocijamos en saber también que tu amada está ya muy bien, gracias a Dios. Hermano Otto, bienvenido. Y a ustedes, Carlitos también, qué alegre que pudiste estar aquí. Bueno, vamos a orar para entrar al desarrollo del tema. Yo tengo acá mi monitor también, solo permítanme, lo vamos a poner ahí en línea. Ahí estamos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar acá una vez más, Señor. En el nombre de Jesús, con el anhelo de ser discipulados por tu Santo Espíritu, te solicitamos, amado Espíritu Santo, que envíes un espíritu de revelación, de sabiduría, pero también, Señor, una unción de enseñanza, para que así podamos, Señor, compartir la palabra que has puesto en mi corazón y en mis hermanos que acá están presentes y aún a la distancia a través de un medio digital, que también haya revelación, Señor, y así juntos podamos ser edificados por ti. En el nombre de Jesús te lo solicitamos y desde ya te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, quiero contarles que pues hoy vamos a ver una tercera parte de este tema que le hemos llamado Conociendo el Tiempo. Y es que realmente, pues conforme la palabra profética más segura, nos damos cuenta que estamos en los tiempos finales y que cada día, bendito sea el Señor, se acerca el retorno de nuestro amado Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, pues yo sí creo a la luz de la palabra. De hecho, hoy cuando hacía la invitación para que pudieran estar en el discipulado, recordaba algunos textos como el de Jeremías, donde el Señor dice, ¿verdad?, que las aves conocen el tiempo de su migración, pero su pueblo dice, si quieren podemos ver el texto, de hecho, vamos a ver si lo tengo yo acá. Ay, no, este no es. Déjenme ver, perdón. Aquí, vamos a ver. Sí, dice Jeremías 8:7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla, la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo, dice, no conoce el juicio de Jehová. Entonces, como que si lo miramos desde la perspectiva en cuanto a la venida del Señor Jesucristo, y estas aves seguramente tienen una figura y un mensaje encriptado en cuanto a que pues un día nosotros también volaremos, y dice, guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Entonces está como diciendo el Señor desde una perspectiva, creo yo, escatológica, como diciendo, hay que conocer el tiempo de su retorno, pero si se desconoce, entonces lo que le va a pasar al pueblo es el juicio, léase la gran tribulación. Ok, de tal manera que atendiendo al texto, híjola, vamos a regresar al tema, aquí estamos, atendiendo al texto que pues recibimos de parte del Señor en este tema, y de ahí el nombre del mismo, dice Romanos 13:11, y haced todo esto conociendo el tiempo. Entonces, planteamos una interrogante, ¿qué hay que saber para poder conocer el tiempo?
En ese orden de ideas, recordarán ustedes que en las dos primeras partes de este tema, por lo menos ahí en el capítulo 13 del libro de Romanos, desde el versículo 1 al versículo 14, se dejan ver 9 incisos, digámoslo así, que para nosotros dentro del tema pues ha sido razón de ya con esta una tercera parte del mismo, en donde lo que tenemos que hacer, acá lo vamos a leer, hay que someternos a la autoridad superior, hay que pagar lo que se debe, amarnos unos a otros, despertarnos del sueño, dejar de hacer cosas de la oscuridad, revestirnos de luz, andar decentemente, vestirnos del Señor Jesucristo y no proveer para las lujurias de la carne. Yo creería que alguien que solamente tiene comezón de oír, que solo quisiera como saber lo que va a acontecer a futuro, no le interesaría mucho todo lo que aquí aparece, porque todo esto, me parece a mí, tiene que ver con una conducta del cristiano, pero que lo va a llevar a recibir de parte de Dios la revelación o el discernimiento del tiempo en el que vive. Y pues ahorita comentamos ya un poco acerca de qué representa someternos a la autoridad superior, pagar lo que se debe, amarnos unos a otros y despertar del sueño. Interesantemente, en esos subtítulos, si les llamáramos así, nos encontramos que hay textos que hacen alusión al conocimiento del tiempo. Entonces, no es algo que pues me haya venido a mí como un pensamiento personal, sino que yo pues francamente lo veo recostado en la palabra. Así que, habiendo ya pues hecho esta breve introducción, yo quisiera que podamos avanzar a ver de qué se trata o qué implica el que dejemos de hacer cosas de la oscuridad con el propósito de recibir de Dios esa bendición de llegar a conocer el tiempo. Amén. ¿Vamos bien? ¿Una pregunta o aportación? Amén. Bueno, entonces volvamos acá. Perdón que me sonría, pero realmente estamos hablando de lo que tenemos que hacer y si quieren me voy a adelantar un poquitito por la instrucción que dice la palabra. Revistámonos de luz como un soldado se reviste de su armadura. ¿Ya? Entonces aquí precisamente me voy a adelantar bastante en lo que yo quisiera poder conversarles. Y me voy a enfocar en esto en el nombre de Jesús. Porque si miramos, voy a dejar un poquitito ahí en el tintero acerca de cómo salir de las tinieblas. Pero me voy ahora a la Reina Valera 60, en donde dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Ya los desechamos en el nombre de Jesús también. Y vistámonos las armas de la luz. Pues a eso me voy a enfocar porque yo creo que precisamente es parte de esto, hermano. Literalmente ahorita hubo un ataque, pero ya el Señor nos dio la victoria. Ahora, esta armadura de la luz, como lo dicen en unas versiones y en otras, como un soldado se reviste de su armadura con armas de la luz, es lo que dice Efesios 6, 11 y 13. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Aleluya. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Ok, no quisiera, por favor, mis amados, que nos desenfoquemos de ver que en la enseñanza lo que estamos aprendiendo es a hacer lo que tenemos que hacer para que el Señor nos conceda la unción para discernir los tiempos. ¿Sí me explico? ¿Estamos Amén. aquí? Amén. Ok, esta armadura, creo que la hemos leído en algunas oportunidades, se describe en Efesios 6:14, puesto que dice, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar los dardos encendidos del maligno, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces,
Vamos a desglosar un poquitito esto. Número 1, hay que tener ceñida la cintura con la verdad. Yo recuerdo hace bastantes años de que cuando estábamos estudiando un poco referente a lo de la armadura de luz o esta armadura de Dios, ¿verdad? Pedí que me prestaran un peluchito del área de niños. Maritos, a ver si te recuerdas, estabas. Y entonces me trajeron un muñequito que era así aguadito. Y me recuerdo que lo que yo hice fue que le agarré por acá, atrás en la espalda. Y entonces le mostré a los hermanos cómo al jalarle al muñequito en lo que vendría a ser como quien dice la cintura, el muñequito con todo aguado se erguía. ¿Ya? Incluso, Iván, yo cuando veo que cuando trabajas, a veces cuando vas a cargar algo, te proteges tu espalda, ¿va? Con un cinturón grueso. Porque cuando hace fuerza, como que ahí está físicamente hablando, no sé si Carlitos nos puedes Sí, es apoyar un correcto. poquito Claro. en la parte de los lomos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que la fuerza para poder, yo lo tengo sentido, la fuerza para poder tanto no lastimarnos la columna lumbar como poder padecer de un espasmo, etcétera, se tiene que hacer en el abdomen. Si la persona sabe respirar, entonces va a poder hacer la compresión abdominal. Pero a veces la fuerza que se hace es muy grande, entonces necesita un apoyo extra. Entonces ahí se pone uno un cinturón para que el abdomen pueda hacer la compresión y entonces haciendo la compresión la columna no sufra una deformidad y se lastime. Ese es el principio. Gracias, oíste. Entonces, ¿por qué esta analogía? Porque entonces, como estamos hablando de una armadura que nos dice Dios, debe de tener un cinto o cinturón de la verdad, que es lo que nos va a hacer mantenernos firmes ante una batalla, ante una confrontación con el enemigo. Ser personas que están llenos de la palabra, porque la palabra de Dios es verdad, pero además llevar una vida veraz. Amén. ¿Ya? Si nosotros logramos estudiar la palabra, creerla y llevarla a la práctica, entonces vamos a tener un cinturón que nos va a mantener, nos va a dar fuerza para resistir y batallar. Amén. Ok. Luego dice el calzado en los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ok, aquí hay otra cosa muy linda y muy importante a conversar. Y es que, por ejemplo, hay hermanos que en su buena intención, pero al no rendir algunas áreas de su corazón, de su alma, quieren evangelizar, pero hacia rajatabla. ¿Va? O incluso a veces cuando uno va a hacer la obra evangelística, encuentra oposición. Incluso hasta personas que hasta quieren agreder al que está evangelizando. Si esa persona no tiene un caminar pacífico, se va a poner igual o peor de aquel que lo quiso ofender o quizás lastimar. Pero si esa persona ya ha sido ministrado en sus pies con el apresto del Evangelio de la paz, va a ser sabio y va a procurar que la cosa se mantenga en paz. Yo recuerdo cuando tuvimos la campaña evangelística, bueno, la que vinieron a apoyarnos nuestros hermanos de allá, del pastor Rigo Muralles, y nos dejaron una escuela tan linda, ¿va? Porque cargaban la bocina acá, uno con la bocina acá y otro el micrófono, predicando. Bueno, vos estás en evangelismo, ¿va? Y recuerdo que me contaban que se paraban en una esquina y predicaban, y de repente les decían que tal vez hasta los maltrataban y que se fueran, se quitaban de la esquina y se ponían en otra. No se ponían a pelear con la gente, pero no detenían la predicación. Maravilloso, ¿va? Entonces, porque eso es parte de la armadura. Es más, el Dios que nosotros tenemos, el verdadero, es llamado en uno de sus nombres el Dios de paz. Para que el Dios de paz manifieste su poder a favor de nosotros, nosotros tenemos que tener un receptor de paz. E interesantemente dice que pronto el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de nuestros pies. Pero esto me deja ver
que el caminar nuestro debe de tener un receptor para recibir la paz de Dios. Si yo tengo la paz de Dios, en breve voy a ver la manifestación del Dios de paz. Ok. Recuérdense que estamos viendo las instrucciones de Romanos 13, en donde dice que debemos armarnos con la armadura de la luz, dice unas versiones, otra como un soldado que está preparado con su armadura. Verso 16, en todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Aquí la fe la muestra el Señor como un escudo. Y entonces, si quieren, me van ayudando. ¿Cómo hacemos para que crezca, para no tener un escudo chiquitito de fe? ¿Qué tendríamos que hacer? Oír la palabra es vital. Vital. O sea, eso es una de las cosas primeras, ¿no? Porque por el oír viene la fe. Exactamente. Por el oír viene la fe. Pero ese oír es de la palabra que se hace rema. La palabra que lleva espíritu. Entonces, si nosotros oímos la palabra rema, la que lleva espíritu, pero además lo creemos, entonces vamos a tener con qué protegernos cuando el enemigo tire dardos. Y entonces no nos va a pegar. Amén. Tomad el yelmo de la salvación. Bueno, entonces aquí hay que hablar del yelmo. El yelmo era como quien dice el casco del soldado. Entonces en nuestra cabeza debe haber una administración constante y yo creo también el poder recordar aquel bendito día cuando el Señor Jesucristo nos alcanzó y nos salvó. ¿Ya? La Biblia dice aún que si Dios nos dio a su Hijo lo que más amaba para darnos salvación, ¿cuánto más no nos dará el resto de todo lo que necesitemos si ya nos dio lo que más amaba? Entonces a veces nos encontramos en situaciones donde el asedio pueda ser, ya sea que entristezca, que preocupe, que estrese, etcétera. Pero si tenemos en nuestra mente pensamientos de salvación, vamos a recordarnos que si Él nos dio a Jesús para salvarnos, ¿por qué no nos va a sacar además de las demás cosas? Amén. Y luego dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí entonces hay que recordar, mis amados, yo quisiera aprovechar que podemos hacer un dibujito. Recuérdense ustedes que aquí se está figurando la palabra como una espada. Una espada que tiene doble filo. Tiene un filo acá y tiene otro filo acá. Esa espada de doble filo se puede considerar como que de un lado está el logos y del otro lado está el rema. ¿Ya? Entonces, no hay de ninguna manera hay que despreciar el logos. La escritura, lo escrito, ¿verdad? Pero ese logos hay que pedir al Espíritu Santo que se vuelva como un rema para nosotros. Amén. ¿Ya? Si la espada está bien afilada, esto es, si conocemos la escritura, pero además se vuelve vida en nosotros, vamos a tener incluso la autoridad y el poder de Dios para que en medio de una batalla que es espiritual, podamos decretar, proclamar en el nombre de Jesús, en base a la palabra, lo que en su momento sea necesario. Amén. Amén. Y también, ¿Querías decir algo? También, bueno, hay varias cositas. La primera que me llama la atención es que cuando ves en Efesios, antes de todo lo que menciona, dejaría ver, y esto es como una advertencia para todos, que precisamente pues el día malo es un día que predispone a la persona a hacer lo malo. Entonces, a estar alerta si alguien está pasando por ese día malo, él es una presa para que caiga en hacer obra de las tinieblas. Porque así lo qué dice. bonito. Y después, lo que me interesa es que ahorita poniendo todos los principios, así como lo ibas diciendo tú, pero lo interesante de la verdad es que ciñe. ¿Por qué ciñe? Porque el principio, o sea, todo tiene hasta sentido común en lo práctico, pero cuando tú miras, si tenés la verdad, eso te va a permitir tener fuerza y y no lastimarte y etcétera, ¿va? Y respecto a lo de la palabra que tú decías, como la misma Biblia dice, es una espada de doble filo que penetra, pero o sea, penetra a uno en lo personal y también cuando uno la está dando.
Entonces también tiene dos filos en que el primero le afecta al que la está leyendo y después al que es predicado. Amén, amén. Sí, en el sentido hacia la administración a nosotros, el pueblo. Amén. Sin embargo, aquí también el ángulo que yo quisiera subrayar es en contra de las acechanzas del enemigo, Amén. porque Ujú. es la instrucción, Ujú. ¿verdad? Acá, como lo que hoy vivimos, ¿va? Que pues este es el otro, revestirnos de luz, era el punto siguiente. Yo quería hablar un poquitito acerca de qué es estar en la oscuridad. Pero como ahí se puso un chamuco manifiesto que el Señor lo reprendió, ¿va? Entonces, mejor nos vamos a platicar de esto porque precisamente estas batallas en algún momento se dan, ¿va? U otras también. Ok, ahora, interesantemente, volvamos a los textos porque entonces, recuérdense que a mí lo que me llamó la atención fue la forma como lo plantearon a la Reina Valera 60 y otras versiones. En unas versiones dice, vistámonos las armas de la luz. Si quieren regreso acá. Vistámonos las armas de la luz. Pero en otra versión lo que dice es, y revistámonos de luz como un soldado se reviste de su armadura. Entonces relacionan la armadura de Dios, que es una armadura espiritual, pero lo enlazan con la luz. Ujú, ujú. Ok, creo que ya logré darme a entender. Por lo tanto, necesitamos considerar qué demanda o qué nos dice la palabra para que nosotros podamos tener esa armadura, si lo puedo llamar así, lumínica. Ujú. ¿Sí? Amén. Ok. Entonces dice 1 Juan 1, 5, 6 y 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces, un cristiano que quiere armarse con la armadura lumínica o la armadura de Dios, sí o sí tiene que estar en comunión con los hermanos. Ujú, sí. Si un hermano dice, no, hermano, yo estoy con la armadura de Dios y tal vez sus actos proféticos y todo lo que diga, pero no tiene comunión con los hermanos, él no está en la luz. Entonces la armadura no la va a poder usar, aunque tenga conocimiento. Pero si él no busca estar en comunión con sus hermanos en Cristo, no va a andar en la luz. Amén. Entonces no puede ocupar la armadura que es de luz. Amén. Amén. Ok. Miremos otros versículos. 2 Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esta armadura y estas armas, amados, no son carnalidades, ni tampoco son cosas humanistas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Fíjense para qué sirve las armas que son espirituales, para derrumbar primeramente argumentos en base a la palabra. Nosotros estamos en una constante batalla espiritual, en un sistema del mundo en donde de hecho hasta parecería que son verdades las que plantean las universidades, las que plantean las organizaciones a nivel mundial como la de las naciones, etc. Y esos argumentos parecerían a veces, les decía, veraces, pero cuando nos vamos a la palabra encontramos la verdad que es infalible, que es eterna, la que es de Dios. Y entonces con estos argumentos bíblicos podemos pelear en el nombre de Jesús para que sean derrumbados aquellos argumentos, en el mejor de los casos, carnales, ¿verdad? Ujú, amén. Pero por otro lado, dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ok, si nosotros logramos con el favor del Espíritu Santo llevar nuestra forma de pensar a la obediencia de Cristo, vamos a poder pensar como Dios piensa. La Biblia dice que tenemos acceso a la mente de Cristo. Amén. Amén. Entonces, necesitamos someternos, volviendo a la armadura descrita en Efesios, en cuanto a nuestra forma de pensar. El yelmo de la salvación aquí. No como los motoristas que a veces se miran en la calle, ¿va? Que le ganan el casco aquí, ¿va? Entonces, amados, somos cristianos. No nos pongamos el casco en el codo, ¿va? Pensemos en... Ok, muy bien. Muteo el audio. Ah, ok. Ahí estamos. No. Ahí está, ya. Gracias. Amén. ¿Querías decir algo? Sí, interesante. Dos cosas. Así rápido, no quiero regresar mucho, pero cuando tú dijiste el oír, quiere decir también llevar a cabo la palabra. Sí, la palabra original de oír proviene de akuo, que quiere decir obedecer, fíjate. Entonces, ahí está. En griego. En griego. En griego. En griego. ¡Hala, qué lindo! Ajá. Es decir, ese oír es oír Obedecer. para hacer. Oír para obedecer. Oír para obedecer. Ajá. Claro. Esa es la primera. Y la segunda, que interesante esto, porque esto botaría los argumentos para una iglesia emergente que está diciendo que se tiene que ir a conquistar el mundo, ¿va? Porque está diciendo nuestras armas no son carnales, o sea, no son, por eso Jesús cuando estuvo acá, que el imperio romano estaba, no agarró y dijo, miren, vayamos a conquistar a Roma, sino que las armas que el Señor utilizó fueron argumentos, ¿no? Y vemos aquí algo bien tremendo porque hay un movimiento que en la iglesia cristiana se está levantando mucho más que todo en Estados Unidos que se llama la apologética. Y se trata de, con la Biblia en mano, debatir argumentos científicos. Y la apologética tiene un auge muy grande porque todo lo científico va de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Si nosotros nos fuéramos a ese debate intelectual, la misma Biblia da las respuestas para toda aquella duda que haya. Si alguien tiene alguna duda respecto a la creación, a cualquier cosa, la Biblia le da la respuesta. Sí, porque ahí está todo. Así decía, de hecho, mi cuñado, fíjense, hermanos, ya partió él y espero que esté con el Señor. Pero él decía así, todas las respuestas para lo que sea de la vida están en la Biblia. Lo que sí es cierto es que necesitamos que el Espíritu Santo nos la explique, ¿va? ¿Alguien más quería decir algo? ¿No? Ok, bueno. Tengo unos minutitos, me parece que todavía 18. Veo ahí al hermano Stevens. Dios te bendiga, Tibi. No sé si está Fabi también, pero qué bueno. Están ahorita para ustedes, son las 8:16, como las 5 de la mañana. Seguro ya oró, ya salió a correr, ya... Bueno, pero si no, ahí está en el trazo. Qué bueno, Tibi y Fabi. Por favor, un besito también al nene. Ok, tenemos unos minutitos. ¿Me querían decir algo en cabina? Gracias. Tengo unos minutitos para hablar de qué representa la oscuridad y poder escudriñar el corazón y nuestra conducta para ver si no andamos en oscuridad. Muy bien. El texto está ahí, Romanos 13:12. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Por eso dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad y revistámonos de luz, como un soldado se reviste de su armadura. Esto fue lo que ya platicamos. Me quiero enfocar a esto de aquí. Ok. El comentario que les hacía en el libro de Job. Alguien que está todavía en la oscuridad es porque sigue obrando inicuamente. Es porque sigue, aunque ya conoció la verdad de Dios y cuál es la conducta cristiana correcta, obviamente, sigue haciendo cosas que no solo son pecados, sino que las practica. ¿Ya? Ese es al que la Biblia, podríamos entender, se refiere como al impío. El impío conoce lo que es correcto, en base a la palabra,
pero de todas formas sigue haciendo lo que no está bien. Eso se llama iniquidad. Y dice aquí el libro de Job que hay que revisar también la tienda, la casa, el hogar, la familia. Entonces, amados, en el nombre de Jesús, queremos recibir de parte de Dios la bendición que nos revele los tiempos. Tenemos que revisar el campamento. Y si hallamos algo de esto o de esto, echarlo fuera en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. En Miqueas dice la palabra, Miqueas 3, 5 y 6, así dice el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, los cuales cuando tienen algo que morder, proclaman paz. En otras palabras, estos profetas profetizaban cosas bonitas, o sea, no profetizaban de parte de Dios, ni bonito ni feo, pero profetizaban cosas bonitas cuando les daban para su comida. Pero contra aquel que no les pone nada en la boca, declaran guerra santa. Por tanto, para vosotros será noche sin visión y oscuridad sin adivinación. Se pondrá el sol sobre los profetas y se oscurecerá el día para ellos. ¿Quiénes están en oscuridad? Los que profetizan, que no es obviamente de parte de Dios, pero que también cuando profetizan, componen la profecía, porque les interesa algo que la gente les dé. Aquí dice comida, pero no es solo eso. Hay gente que de verdad compone el mensaje, o en este caso puntualmente hablando de lo profético. Arregla las profecías porque quieren sacarle a la gente un bien, un beneficio. Ajá. Hacer eso es estar en tinieblas. O también cuando arreglan la profecía para emitir, digamos, juicios en contra de alguien, ¿va? Porque se enojaron, no les gustó algo y se echan una profecía y maldicen. Eso es estar en oscuridad. Amén. Eso hay que discernirlo. Hay gente que piensa que está hablando de parte de Dios y está hablando en la pura carne cosas incorrectas. Eso es estar en oscuridad. Mateo 6, 22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Muy bien. Entonces aquí yo quisiera que podamos atender esto. La lámpara del cuerpo es el ojo. Pero si esto fuera físico, primeramente, ¿qué hay con los cristianos que no miran? Que se quedaron ciegos por alguna razón. Entonces no está hablando del ojo físico, necesaria o primeramente. Está hablando que el ojo representa el espíritu humano. ¿Ya? Entonces, ¿quién está en tinieblas? El que su espíritu humano aún tiene oscuridad. Les voy a poner la base bíblica para poder sustentar que el ojo representa el espíritu. Un texto vendría a ser el de Proverbios 20, 27. La lámpara del Señor es el espíritu del hombre, que escudriña lo más profundo de su ser. Recuerdan que en Apocalipsis dice también que los 7 ojos del Señor están por sobre toda la tierra. Pero después dice que esos 7 espíritus son los espíritus de Dios enviados sobre la tierra. Entonces, el ojo es figura del espíritu, pero en la lámpara del cuerpo, que es el ojo, es el espíritu del hombre. Pero si el espíritu del hombre tiene tinieblas, entonces ese hombre está en oscuridad. Ahora, yo quisiera que tal vez me ayuden, ya sea acá en el estudio o mis hermanos en el Facebook. A ver, en base a la palabra, ¿cómo puedes saber si una persona en su espíritu está en oscuridad o tiene oscuridad? ¿Qué puede hacer que el espíritu humano tenga oscuridad? En base a la palabra.
Según, bueno, Perdón. Pues la Biblia dice que la forma de contristar el Espíritu es por el pecado, Al Espíritu al Santo. Espíritu Santo. Ujú. Pero ¿qué pecado puede hacer que el espíritu humano esté en tinieblas? Pecado sexual. Ese. Así es. Porque cuando una persona, ahorita te sigo dando el tiempo, cuando una persona peca sexualmente, ese pecado contamina su no espíritu. solo puede llegar a contaminar la carne, léase como una enfermedad venérea, sino que según la palabra puede llegar a contaminar el espíritu humano. Un espíritu humano que cayó en un pecado sexual puede ser que esté en tinieblas. Entonces necesita llevar esa situación a la luz. Por eso dice la palabra que nosotros necesitamos exponer ante la luz. Eso lo que está diciendo es buscar la administración. Es una herramienta que tenemos para purificarnos. Y así hay otras, ¿verdad? La Santa Cena, el rozamiento de la sangre de Cristo. ¿O tú querías decir algo más? Sí, solo que le quería aportar que la Biblia Nueva Traducción Viviente dice, tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Ah, Es una lámpara. es una lámpara. Ah, qué lindo, ¿verdad? O sea, nos deja otro entendimiento ahí, ¿verdad? Amén, amén. Sí, como más claro en el sentido que lo estamos viendo, ¿verdad? ¿Tú querías decir algo? Sí, otro que también tú lo dijiste, ¿verdad? Pero para que quede para los hermanos, es que no primariamente se refiere al ojo físico, pero realmente hay que cuidar el ojo físico porque tal vez un hermano que sea ciego va a tener la ventaja que sí no se va a poder contaminar con algo que mira, ¿va? Porque no va a poder ver en lo literal. Pero no quiere decir que solamente a eso se refiera. Sin embargo, sí hay que cuidar lo que uno mira en lo físico. Así es, porque se entiende que los ojos físicos Ajá, son ventanas del alma. ajá. El alma tiene ventanas diagonal puertas Ujú. en nuestro cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, una puerta al alma son los oídos. Amén. Ujú. ¿Mm? Entonces, volviendo a lo de los ojos, gracias por la aportación. Sí, es más, Job, recuerdo que es el que dijo que iba a hacer pacto con sus ojos, de no ver maliciosamente a una virgen, ¿ya? A una doncella. Entonces, amén. Ahora, otra cosa que puede contaminar la lámpara del cuerpo, que es el ojo, es la amargura. ¿Ya? Cuando uno mira la historia de Ana, la madre de Samuel, que no podía tener hijos, a mí me parece que si bien ella estaba amargada en su alma, algunas versiones certeramente han traducido también que su amargura era en el espíritu. Entonces a veces uno se queda como con la duda. ¿Va? Bueno, dice uno, ¿estaba amargada en el alma o estaba amargada en el espíritu? Porque la versión tal dice una cosa y esta dice otra. Entonces a mí me parece que según la palabra, el espíritu humano también se puede oscurecer por una contaminación de amargura. ¿Ya? Es decir, trascendió el problema del alma y llegó a ocasionar un problema del espíritu. A mí me parece que Ana tenía un problema no solo en el alma, ella lo tenía en el espíritu. Y cuando Dios la libera, entonces su espíritu se limpia, su alma se libera y repercute en el cuerpo para que ella pudiera concebir. Y qué lindo, ¿va? Porque entonces ella no solo da a luz a Samuel, sino que después de Samuel, ¿va? Creo que tuvo, no sé si 5 hijos más. Impresionante, ¿va? Gloria a Dios. Ok. Qué bendición, yo siento, a pesar del estorbo que hubo, como que nos hubieran metido en un Kairos, ¿va? Porque el tiempo está abundando. Amén. Bendito Jesús. Démosle un aplauso al Señor, es discipulado, pero la gloria al Señor siempre. Aleluya. Ok. Vamos a Proverbios 7, 6 al 9. Si alguien lo lee, por favor. Porque desde la ventana de mi casa miraba por la celosía, y vi entre los simples, distinguí entre los muchachos a un joven falto de juicio. Pasando por la calle cerca de su esquina, iba caminando de su casa. Al atardecer, al anochecer, en medio de la noche y en la oscuridad. Ok, gracias.
Entre paréntesis, saludamos a todos los hermanos y quisiera pues también saludar al hermano Roberto Herrera, un hermano y amigo que él milita allá con el apóstol Raúl Martínez. Por favor, los saludas, amado. Para ti los saludos, cariño, y a tu familia también. Amén. Entonces acá dice que el simple, que no sale de su simpleza, va en una involución hasta que llega la oscuridad. O sea, esto que dice en el versículo 9 es prácticamente una involución, porque él empezó a caminar hacia la oscuridad desde el atardecer, le llegó la noche, pasó la medianoche y llegó a lo más oscuro de la noche. Creo que como que algo escuché o leí que como que lo más oscuro es entre la 1 y las 3 de la mañana, creo yo. Entonces, pero esto a lo espiritual, que es lo que más obviamente nos interesa y me quiero referir, es que el que está en tinieblas o en oscuridad es el simple. Y se le describe como el muchacho falto de juicio. Aquí, por favor, no vayan a pensar que todos los jóvenes, biológicamente hablando, son simples. Pero sí tiene que ver la falta de conocimiento, sabiduría y experiencia en cuanto a que una persona es simple. Ok, voy a poner otros textos para poder ver, según la Biblia, quién es el simple. Pero sí quiero que por favor lo miremos aquí. Distinguí entre los muchachos a un joven falto de juicio. Pero si un joven tiene juicio, aunque sea joven, dejó de ser simple. Si un joven aprende, si un joven en la edad que esté, digamos, yo me he asombrado acá, les he contado quizá hasta en algún momento que niños de 4 o 5 años se han portado mejor que sus mismos papás, porque se les ha hecho rema la palabra y ellos le dicen a los papás, eso no le hará a Dios. Por ejemplo, entonces, aunque chiquititos, están dejando de ser simples. Ok, tengo 4 minutitos. Ok, Proverbios 14:15, el simple todo lo cree. Entonces no hay que decirle amén a todo. Más en el tiempo que vivimos. ¿Cómo se relaciona con el tiempo? ¿Por qué? Porque hay hermanos que son simples. ¿Cómo cuesta que le crean a su pastor? Una publicación hace no sé quién en Facebook y ya dicen, va. Yo me recuerdo en el 2012 que un montón de cristianos diciendo que ya era el fin del mundo por la película que sacaron de los mayas y del reloj de los mayas. Recuerdo también, hermanos, que mi apóstol tuvo que dar una enseñanza en cuanto a que algunos decían que cuando fue el 2020 había llegado ya la tribulación, porque así les habían dicho, y creyeron. Entonces, ¿dónde estaba el discernimiento del tiempo? Porque se tiene que construir primero el tercer templo, se tienen que dar muchas señales que todavía no están, pero el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Recuérdense que estamos viendo acá las instrucciones de la palabra para poder recibir revelación y discernimiento de los tiempos. Hay que dejar de ser simple porque el simple habita en oscuridad. Carlitos. Esto es clave, fíjate, pa, porque en el proverbio anterior, en el 7:7, una de las versiones dice un joven falto de juicio. O sea, vi entre los simples a un joven falto de juicio. Y precisamente si estamos conociendo los tiempos, pero no tenemos ese juicio que nos va a decir, esto sí, esto no, se la va a creer, o sea, va a ser un simple. Entonces realmente eso es clave porque para aquellos hermanos que quieran distinguir el tiempo tienen que tener un criterio en la Biblia, y por eso todo lo que hemos hablado ahorita de la verdad, etcétera. Pero me gustó mucho esto que dice, vi entre los simples un falto de juicio. Y eso, que sea falto de juicio y que no supo distinguir, lo llevó hasta lo más oscuro. Eso es lo que tú estás diciendo. Imagínate ya pensar que estaba en la tribulación y un montón de cosas. O sea, lleva a la gente a la oscuridad. Eso que venía. Amén, gracias. Proverbios 9:4, dice a cualquier simple. Aquí está hablando de la mujer adúltera, pero yo me quiero enfocar a ver las características del simple, porque el simple está en oscuridad.
dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo... Perdón. Wow. No. Relacioné textos con el simple, pero aquí no está hablando la adúltera, aquí está hablando la sabiduría. Aquí está hablando la sabiduría. Para que el simple salga de la oscuridad, le dice la sabiduría, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Entonces quiere decir que el simple no le hace caso al llamado de la sabiduría. O sea que el simple es equivalente a decir ignorante. Quizá entre nosotros algunos, tal vez, pues éramos ignorantes, ¿verdad? Mi apóstol, ¿cómo bueno, siempre me bendice mi apóstol, ¿verdad? Pero entre las enseñanzas yo recuerdo que él decía, a los pastores nos decía, hermanos, tal vez el Señor nos llamó al ministerio y éramos de pocas letras, dice él. Pero cuando usted mira la palabra, usted encuentra a Pedro, buen empresario, pero era de pocas letras. Y así quizá otros de los apóstoles que llamó el Señor Jesús, pero cuando termina su carrera, pues híjole, el Señor los usa para escribir epístolas como el apóstol Pedro. El apóstol Pablo, él sí era un hombre de muchas letras, aunque sin Cristo, educadamente perdido. Pero ya en el Señor, su llamado a los gentiles por el conocimiento que tenía, le permitió incluso saber cómo dirigirse a los griegos. Los griegos en aquel momento eran personas del mundo, de las más educadas, aunque igualmente perdidos. Entonces, al simple no le interesa adquirir sabiduría. Como lo que queremos realmente es la sabiduría que viene de lo alto, especialmente diríamos, el simple no le interesa estudiar la palabra. Gracias a Dios, entonces de aquí estamos un montón que tal vez éramos simples, pero no queremos ser simples. Amén. Amén. ¿Tú querías decir algo? Algo bien rápido, A ver. muy interesante, pa, porque aquí habla del vino Yayin, que hemos aprendido y cabal dice mezclado. Entonces otra clave para los hermanos que quieren aprender a conocer el tiempo es que tienen que tomar del vino de los 5 ministerios. Si no reconocen ese vino 5 ministerios, sí, no van a conocer el tiempo. Sí, porque incluso por eso a mí me ha bendecido tanto cuando nos han venido a enseñar los distintos ministerios. Por la misericordia y gracia de Dios, hagamos cuentas. Hemos tenido a algunos apóstoles, hemos tenido profetas. A ver, bueno, apóstol y maestro, el apóstol Luis Ponce, ¿va? Apóstol Raúl. Apóstol Raúl. Entonces hemos tenido apóstoles, profetas, maestros, pastores, pues hemos tenido. Tal vez el que habría que invitar es a los evangelistas, ¿va? Porque a lo que me quiero referir es la perspectiva, aún escatológica. Ay, perdón, hermanos, es que estamos probando un nuevo sistema para enlazarme, pero me queda muy flojo. Gracias. Para que no se duerman. Entonces les decía que uno se deleita, hombre, de oír la perspectiva, aún con los mismos versículos, de otro ministerio. En mi caso, pues soy, por la gracia de Dios, pastor, ¿va? Pero cuando yo oigo un versículo, y no digamos si fuera escatológico, desde la perspectiva de un evangelista o de un apóstol, ¡ah! ¡Qué cosa más bella! La mezcla del vino para dejar de ser simple. Ok, voy a avanzar, así vamos a ver con la bendición de Dios se redimió el tiempo y los hermanos servidores, gracias hermanos. Ahí me regalan unos minutitos. Así tratamos de salir, no del todo tema, ¿va? Pero sí de estos puntachos. Isaías 8:20 al 22, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra es porque no hay para ellos amanecer. En otras palabras, están en oscuridad. Se ha dicho de paso, a mí no me gustaba decir oscuridad. A mí me gustaba decir oscuridad. Pero como la Real Academia Española después avaló que se puede hacer las dos formas, este es el que más usan y ni mo, se me pegó. Bueno, entonces, ¿cómo se sale de la oscuridad? A la ley y al testimonio.
cristiano que quiere aprender a discernir el tiempo, que conozca la palabra, pero que tenga un testimonio conforme a la palabra. Y pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos, y sucederá que cuando tengan hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, volviendo el rostro hacia arriba. Después mirarán hacia la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, lobreguez y angustia, y serán lanzados a la oscuridad. A mí lo que me llamó la atención es, el que está en oscuridad no puede discernir el tiempo, pero este es aquel que oyó la palabra, pero no la vivió. Entonces él no podía decir a la ley y al testimonio. Por eso no sale de las tinieblas. Sin embargo, como estaba en una oscuridad espiritual, termina en la oscuridad o en lo que la Biblia, en uno de los títulos que se le da al tiempo de tribulacionario, es día de tinieblas y oscuridad o densa oscuridad. Entonces, ahorita necesitamos, con el favor del Espíritu Santo, salir de la oscuridad, espiritualmente hablando, para que no seamos echados al tiempo de la oscuridad, que es uno de los nombres de la gran tribulación. Pastor, ¿querías decir algo? ¿No? Ok. Una última, Ray, ¿Sí? que estoy tratando de pensar, pero creo que también sería aplicable tanto los versículos de Proverbios que acabamos de ver como decirle a los hermanos que puede haber un momento en el que se encuentren en alguna oscuridad, pero salir de la simpleza les va a permitir conocer el tiempo, a pesar de que puede ser que se encuentren en un tiempo malo, como lo habíamos visto en Efesios, ¿va? Ah, ya. Entonces, El día malo. a pesar de que estén en el día malo, si no hacen las obras de oscuridad, aunque sea el día malo y pareciera que fuera un día oscuro, ellos van a poder conocer el tiempo, ¿va? Porque Sí. me llamaba la atención eso, porque la mayor oscuridad está justo antes del amanecer. Fíjate. Entonces habría que buscar el versículo que tal vez lo dijera así puntual, pero sí considero que aunque alguien se encuentre, por ejemplo, en un momento o en un lugar oscuro en el mundo, tal vez que no es el más adecuado. Si él está sin hacer las obras de oscuridad, va a poder discernir el tiempo. Sí, y aún para vivir, porque uno tiene que discernir el tiempo según Eclesiastés. Discernir, estaba en tiempo de llorar, pues ¿para dónde? Pero tiene que discernir que se acabó, hay que pasar el tiempo de reír, por ejemplo. Ok, aquí vamos a cerrar. Miren qué impresionante, bueno, para mí es muy impresionante, así espero lo sea para ustedes. Deuteronomio 28:15, fíjense pues. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Desde el verso 15 hasta el 29, y se enlistan, maldiciones. Pero el castigo del 29 dice, y andarás a tientas a mediodía, como el ciego anda a tientas en la oscuridad. Entonces, ¿quién anda en oscuridad? El que no obedece la palabra de Dios. Y no serás prosperado en tus caminos, más bien serás oprimido y robado continuamente, sin que nadie te salve. Tremendo, ¿eh? ¿Quién anda en oscuridad? El que oye la enseñanza, el que oye la predicación, pero no la lleva a la práctica. Ahora, es maravilloso, y aquí es donde ponemos en el nombre de Jesús el sello a la boca del costal, porque dice la Biblia, Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones de la instrucción. Entonces, ¿para qué es un mandamiento? Para obedecerlo, ¿va? Ojo con esto. Si obedezco, me dan mi lámpara. Ay, espero que me den que su imaginación. Vamos a asumir que este es un farolito. Si obedezco, me dan mi lámpara. Pero una lámpara que no tenga luz no está completa. Entonces, el mandamiento es la lámpara, pero la enseñanza es la luz.
Entonces hay que obedecer el mandamiento, pero hay que seguir buscando la enseñanza. Vamos a cambiarle el color mejor. Muy grande. Ok, ahí está la lámpara. Aquí está la luz. El mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz. Obedezco la palabra, tengo lámpara. Recibo la enseñanza, tengo luz. ¿Ya? Si esto lo tengo, voy a recibir revelación, porque no voy a estar en la oscuridad. Ahora, el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces se relaciona ya en la forma de conducta o de vida. Porque entonces obedezco la palabra, mis pies van a saber por dónde agarrar y luz para mi camino, dice. Y con esto cierro, porque entonces se amarra todo lo que hemos conversado. Segunda de Pedro 1:19. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en lugar oscuro. Entonces, si obedezco el mandamiento, tengo lámpara, y si recibo la enseñanza, tengo luz. Por lo tanto, voy a poder tener el discernimiento en base a la palabra profética más segura, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. El lucero de la mañana es Cristo. Eso te iba a decir. La evolución de la luz. Qué lindo. Sí, pues. Lámpara, día despunte y aparezca el lucero de la mañana. Amén. Sí. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis hermanos. Vamos a hacer una oración. Gracias por su paciencia. Disculpas por el entrecorte que hubo de el Meet, pero pues también esto lo vamos a tomar en cuenta para ver cómo administramos mejor esa plataforma. En ya algunos años de llevarlo así, pues no se había tenido ese ataque, pero yo la verdad que, ¿saben por qué me gozo? Porque dice el Señor, si por el dedo de Jehová echo fuera demonios, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ahorita, por el acento, parece que era gente no creo que hayan sido de Guate, porque los 2, 3 que estaban por ahí hablando eran con acento como de Sudamérica, que de ninguna manera quiero que alguien se ofenda de nadie, pues, pero esos eran de por ahí. Quiere decir que por allá hasta esos bandidos estaban sintonizando. Gloria a Dios. Padre, muchas gracias por bendecirnos. Gracias por darnos el privilegio de poder aprender conforme a la luz que tu Santo Espíritu nos concedes darnos. En el nombre de Jesús te bendecimos, bendigo, Señor, a todos los hermanos que amorosamente y pacientemente han recibido esta enseñanza, a los hermanos servidores. Sé tú, Señor, quien les dé su recompensa. Y también te pido por esas personas que malintencionadamente, Señor, se conectaron en este día, pero que hayan recibido, Señor, el mensaje de salvación. Y si en tu misericordia está, porque en tu deseo lo sé que está, ellos reciban un espíritu de arrepentimiento y tú los salves y los saques de esas tinieblas en las cuales ahora están. En el nombre de Jesús, a ti la gloria y la alabanza. Declaro que no recibimos ningún espíritu de venganza ni de contragolpe, y también declaro que todo plan que se haya hecho en contra nuestra, de la iglesia o aún de este programa, en el nombre de Jesús ha quedado desmenuzado. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Tu novia fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas, la